relación a la vida de la iglesia. Entonces, tratamos varios temas ya relacionados con eso, por eso digo que recomiendo que podamos repasar los temas anteriores que están en el canal de YouTube ICCM Cerrillos. Usted puede buscar las clases anteriores, las 3 clases anteriores, en el canal ICCM Cerrillos. Ahí están las clases para que las podamos escuchar. Hoy vamos a continuar hablando acerca de doctrinas de este grupo llamado, o se llaman a sí mismos, reformados. Reformados. Quiero aclarar esto. No son los reformadores del tiempo de lo que nosotros llamamos la Reforma. Hablamos de Martín Lutero, Juan Calvino y otros que fueron personas relevantes para traer a la iglesia del Señor de regreso a la fe pura. Pero estos son continuadores que fueron tomando los elementos de la Reforma, pero agregaron muchas otras cosas y entre esas muchas otras cosas, doctrinas que estamos analizando en este día. Vamos a hablar hoy día, vamos a empezar hablando de lo que ellos llaman la teología del pacto. Ese es el primer título, teología del pacto. Si usted toma apuntes, entonces ponga allí como título de la teología del pacto según los hermanos reformados, los maestros reformados. Voy a hacer un repaso general de algo que sabemos, creemos, y tiene que ver con las dispensaciones. Creemos que hay 7 dispensaciones desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy y hasta estas dispensaciones terminan con el juicio final, pero luego está la octava y última dispensación, que es la dispensación del reino eterno. Pero hay 7 dispensaciones que voy a repasar rápidamente. La primera dispensación o primera era es lo que llamamos la dispensación de la inocencia. Cuando el hombre todavía no había pecado, estaba en el huerto de Edén, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto, y allí el hombre vivió una cantidad indeterminada de años, porque la Biblia no nos dice cuántos años vivió. En aquel tiempo, los hombres no habían pecado, Adán y Eva no habían pecado, vivían una relación con el Señor, un tipo de relación especialísima, y eso hasta el día que ellos pecaron. El día que ellos pecaron fueron juzgados, expulsados del huerto, y comenzó la segunda dispensación llamada la dispensación de la conciencia. La primera dispensación, la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, que va desde que el hombre es expulsado del huerto hasta el diluvio. Son miles de años, mil y tantos años, casi 1700 años, entre la salida del huerto y el diluvio. Allí en ese periodo que llamamos la dispensación de la conciencia, el hombre es conducido por las leyes que Dios pone en la conciencia humana. Ese periodo o esa dispensación termina con el diluvio. Debo decir que todas las dispensaciones comienzan con un pacto y terminan con un juicio. Comienzan con un pacto y terminan con un juicio. El pacto que Dios hizo con con Adán y Eva al salir del huerto, y termina con el juicio del diluvio. Sale Noé y su familia del diluvio y Dios hace un nuevo pacto. Hace un pacto con Noé y su familia a través de Noé con la raza humana, y en ese pacto que él hace con los hombres, en ese pacto o ese nuevo pacto que Dios hace, ¿no es cierto?, comienza una nueva dispensación que es llamada la dispensación del gobierno humano.
La dispensación del gobierno humano comienza una vez que Dios hace ese pacto con Noé, y esa dispensación se extiende hasta el momento en que Dios llama a Abraham. Hay un gatito acá, permítame, voy a ver, amigo mío. En esa dispensación, perdón, en esa dispensación llamada del gobierno humano, el hombre, ¿no es cierto?, tiene una nueva relación con el Señor, y una característica de las dispensaciones es que en cada dispensación hay principios que Dios establece con los hombres que pueden cambiar en la siguiente dispensación. Eh, una dispensación es un tiempo acotado de años donde Dios tiene un tipo de relación con los hombres con determinadas exigencias que en la dispensación anterior quizá no lo tiene, y en la que viene seguramente tampoco, pero eh, va el Señor marcando estos tiempos de manera muy determinada. Entonces viene el llamamiento de Abraham, y el llamamiento de Abraham, Dios le da promesas, un pacto con Abraham, y comienza la siguiente dispensación llamada de la promesa, la dispensación de la promesa. Esa dispensación abarca toda la vida de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y los 400 años que Israel estuvo en Egipto, hasta que el Señor saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí termina la dispensación de la promesa, y el Señor entrega la ley al pueblo de Israel, y comienza la dispensación de la ley, la quinta dispensación, la dispensación de la ley. En esa dispensación de la ley ya conocemos, ¿no es cierto?, que el Señor dio a Israel un decálogo, ¿no es cierto?, 10 mandamientos, pero le dio muchas otras leyes. Son 613 mandamientos o regulaciones que Dios dio a Israel en eso que llamamos la ley. El periodo de la ley duró aproximadamente 1500 años, hasta la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Jesús muere, y en el día anterior a su muerte, desde la noche, él con sus discípulos come la última cena, y recuerden las palabras que dijo: esta es la sangre, o es mi sangre, del nuevo pacto que por vosotros se derrama. El Señor estaba haciendo un pacto nuevo que da inicio a la dispensación que nosotros vivimos, la sexta dispensación, llamada la dispensación de la gracia, en la cual estamos. Esta dispensación ya tiene casi 2000 años de existencia. Sabemos que estamos en el periodo final de esta dispensación, porque pronto el Señor regresa por nosotros, por la iglesia, y vamos a tener, ¿no es cierto?, vamos a ir con el Señor a su presencia. Luego, después de 7 años, el Señor regresará a la tierra para gobernar y establecer la última dispensación, que es la dispensación del reino milenial. Esa dispensación del reino milenial, como la palabra lo dice, es un reinado del Señor por 1000 años. Cuando termine ese reinado de 1000 años, comienza entonces, viene el juicio final, el Señor destruye el planeta y crea cielos nuevos y tierra nueva, y comienza entonces la última y definitiva dispensación llamada la dispensación del reino eterno. Así que, haciendo un repaso, la primera dispensación, la dispensación de la inocencia; la segunda, la dispensación de la conciencia; la tercera, la dispensación del gobierno humano; la cuarta, la dispensación de la ley, perdón, de la promesa; la quinta, la dispensación de la ley; la sexta, la dispensación de la gracia; la séptima, la dispensación del reino milenial; y la última y definitiva dispensación,
que es la dispensación del reino eterno. Esto es todo lo que la Biblia ha revelado. Entonces tenemos un cuadro perfecto de las edades, de las edades. Vieron que la palabra del Señor usa una expresión y es siglos, el siglo o los siglos. Cuando la Biblia habla de siglo o siglos, no habla de 100 años. Hoy día la palabra siglo para nosotros son 100 años, un siglo, 100 años. Pero en el original griego, la palabra es aion, aion, que significa era o época. Bíblicamente un siglo no son 100 años, bíblicamente un siglo es una época, una era, que puede durar 1000 años, 2000 años como la que estamos viviendo, o el tiempo que Dios determine. No tiene un tiempo determinado. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos, que cuando la Biblia habla de los siglos, son eras que el Señor estableció que tienen un principio y un final. De manera entonces, amados, que nosotros podemos entender que estas 7 dispensaciones son 7 siglos en el sentido bíblico. 7 siglos en el sentido bíblico que evidentemente nosotros tenemos, a ver, Oscar, ¿dónde está por aquí? Ahí está. Bien, ya estamos. Tenemos entonces estas 7 dispensaciones y la octava, que son siglos desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es el problema con la doctrina reformada? Primero, que ellos no creen que hay 7 dispensaciones desde Adán hasta el juicio final y una octava dispensación al final, ¿no es cierto?, con cielos nuevos y tierra nueva. Ellos hablan de 3 pactos, 3 pactos. Por eso su, eh, su concepto lo resumen en una expresión que se llama teología del pacto. Teología del pacto. Cuando ustedes vean eso en algún libro, en algún cierto video de YouTube o algo, cuando vean esta expresión, teología del pacto, ustedes tienen que saber que se está hablando de este concepto de los maestros reformados que tiene muy poco sustento bíblico y vamos a ver eso ahora inmediatamente. La teología del pacto surgió un siglo después de la Reforma por gente que continuó con las ideas de Lutero, de Calvino, pero fue alterando muchas cosas y creando una doctrina dentro de la doctrina de los maestros reformados. Y entre esas doctrinas crearon lo que se llama la teología del pacto. ¿Qué significa esto? Ellos dicen que Dios hizo 3 pactos fundamentales con los hombres. Dios ha hecho 3 pactos fundamentales con los hombres. Dicen ellos que el primero es un pacto que llaman pacto de redención. Luego hizo un segundo pacto llamado pacto de obras y luego hizo un tercer pacto llamado pacto de gracia. O sea, la teología del pacto se basa en estos 3 pactos que ellos dicen que Dios hizo con los hombres, ¿no es cierto? Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Los explico. El pacto de redención, según los maestros de los reformados, ellos dicen que Dios hizo en la eternidad, antes que hiciera todas las cosas, antes que creara todas las cosas, que Él hizo en la Trinidad, en el consejo de la Trinidad, un pacto, sabiendo que el hombre caería, sabiendo que el hombre pecaría, hizo un pacto por medio del cual determinó redimir a los hombres, luego que los hombres pecaran. Entonces, ese pacto
Fue un pacto llamado intratrinitario, dentro de la Trinidad, por medio de ese pacto, Dios establece su plan de redención para los hombres. Ahora, ¿en qué se fundamenta el pacto? Mira, todo lo que nosotros creemos debe estar respaldado por la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer como enseñanzas doctrinales cosas que no tengan un respaldo bíblico. ¿Cuál es el respaldo bíblico de este primer pacto que ellos enseñan llamado pacto de redención? Primero, no hay ninguna expresión bíblica en toda la escritura que se refiera o que mencione este supuesto pacto de redención. Nosotros hablamos de un plan de redención que Dios hizo para redimir a la humanidad. Evidentemente, Dios sabía que el hombre pecaría y Dios evidentemente hizo un plan de redención por medio del cual Él determinó que después que el hombre pecara, Él enviaría a su Hijo para morir en la cruz y para salvarnos. Eso está establecido en lo que la Biblia llama el consejo de Dios o el propósito de Dios. Pero como pacto de la Trinidad no hay ninguna referencia bíblica que diga que la Trinidad hizo un pacto llamado pacto de redención. No lo hay. Pero hay algunos versículos que ellos toman y los voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Otro versículo es 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos estos versículos hablan de la elección divina para nuestra salvación, pero ninguno de ellos habla de un pacto de la Trinidad como pacto en sí, ¿no? Luego ellos dicen que Dios hizo un segundo pacto, llamado el pacto de obras. Y para confirmar ese pacto de obras, ellos toman el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando el Señor le habla esto a Adán, ¿verdad? Evidentemente Dios está aquí dando al hombre un mandato que podría considerarse un pacto, porque está diciendo, no tienes que comer de esto y el día que comas vas a morir. Aquí podemos ver un pacto condicional. ¿Qué es un pacto condicional? Si tú haces esto, esto te va a suceder. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Es decir, si tú comes, tú vas a morir. Eso es lo que le está diciendo el Señor. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice: mas ellos, hablando de Israel, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Lo repito, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Hay un pacto aquí? Sí, muy probablemente hay un pacto
que Dios hizo al decir estas palabras, que cuando Él dice, eh, de todo árbol puedes comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Pero el problema es cómo interpretan ellos estas palabras. Entonces ellos dicen, primero, algo que es correcto, que Adán era la cabeza representativa de toda la humanidad. En Adán estábamos todos. De manera que si Adán pecaba, pecábamos todos. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones y está correcto. Lo que es extraño es que ellos dicen que, que Adán fue puesto a prueba por un tiempo, que en este pacto Dios puso a prueba a Adán y a Eva, evidentemente, y que si ellos por un determinado tiempo no pecaban, tendrían para siempre la vida eterna. Es decir, que por el hecho que ellos pecaron, lógicamente perdieron la vida, murieron, no murieron ese día físicamente, pero murieron, la palabra se cumplió, y murieron espiritualmente ese día para con Dios. Pero en lo que dicen ellos es que Dios, en el pacto que Dios hizo con ellos, les prometió que si ellos no pecaban, ellos vivirían eternamente. Nada de eso dice la Escritura. La Escritura solo menciona el hecho histórico, en que Dios dice, de todo árbol podrás comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero no dice nada en el sentido de que si ellos por más tiempo hubieran sido fieles a Dios y no hubieran comido, que Dios finalmente los hubiera terminado la prueba, como diciendo, terminó la prueba, ahora ustedes tienen vida eterna, el árbol de la ciencia del bien y del mal lo sacamos del huerto y ustedes siguen viviendo acá sin estar sujetos a una tentación de pecar. La Biblia no dice nada de eso, pero ellos asumen que sí lo dice, entonces dicen que el hombre en realidad estaba puesto a prueba y no fue fiel en la prueba, por eso el hombre fue echado del huerto. Luego entonces ellos dicen que hay un tercer pacto llamado el pacto de gracia. Vamos entendiendo, un pacto de redención en la eternidad pasada, dentro de la Trinidad, un segundo pacto que sería el pacto de obras, que es el que hemos estado viendo acá, porque por cual el hombre pecó y cayó sobre él el castigo de la muerte. Y luego Dios establece un pacto de gracia. Ese pacto de gracia lo ven ellos en el siguiente versículo, Génesis 3:15. Y pondré, el Señor aquí le habla a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Miren, aquí le está hablando a la serpiente. Ustedes saben que cuando el hombre peca, Dios le habla primero a Adán, después le habló a Eva, después le habló a la serpiente. Aquí le está hablando a la serpiente y le habla de la enemistad que el Señor pondrá entre ella y la mujer y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando los hermanos maestros de reformados dicen que aquí hay un pacto, es difícil ver que acá Dios esté haciendo un pacto con el hombre. Primero está hablando con la serpiente. En el caso anterior, Dios habló directamente al hombre, le dijo, comerás de todo árbol, pero de este árbol no comerás porque si comes mueres. Le habló directamente a Adán y hizo un pacto con Adán. Pero acá le está hablando a la serpiente. Y ellos están diciendo que cuando le está hablando a la serpiente, está haciendo un pacto con el hombre. Es muy
raro esto. Es muy raro porque si Dios va a hacer un pacto con el hombre, le habla al hombre, no le habla a la serpiente. No sé si me va entendiendo, ¿verdad? Sí. Pero acá lo que está hablando específicamente este pasaje es de Cristo, la simiente, derrotando a Satanás y su simiente. Aquí no hay un pacto de gracia en ninguna parte, aunque Dios evidentemente liberó su gracia para nosotros. Pero acá en este versículo no hay ningún pacto de gracia. ¿Y por qué toman este versículo? Porque ellos dicen que la gracia de Dios estuvo presente desde Adán hasta el día de hoy, que siempre Dios ha salvado al hombre por gracia, que siempre ha habido gracia para salvación en todas las épocas de la historia humana. Pero si nosotros leemos en Juan 1:17, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, repito el versículo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que antes de Jesucristo, la gracia no estaba revelada ni dada a los hombres. La gracia fue revelada y dada a los hombres por medio de Jesucristo. Jesucristo trajo la gracia. Antes de Jesucristo, ¿qué había? Ley. Y antes de la ley, ¿qué había? Promesa. Pero la gracia como tal vino recién por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hoy día nosotros estamos en la dispensación de la gracia, pero esta gracia de salvación, tal como la vivimos, solo comienza con el Señor Jesucristo. Repito el versículo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, he tomado esta primera doctrina de los reformados por causa de que ellos atacan nuestra enseñanza acerca de las dispensaciones, diciendo que no hay 7 dispensaciones, que solo hay 3 pactos, y esto, como ellos están enseñando, el pacto de redención hecho en la eternidad pasada, el pacto de obras hecho el día que Dios le habla a Adán acerca de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el pacto de gracia en esas palabras que Dios habla a la serpiente. Debo decir algo, para ser honesto. No hay ninguna base, ningún respaldo bíblico para toda esta enseñanza. No lo hay. Sin embargo, la teología muchas veces es tan especulativa. Nosotros debemos estudiar mucho la doctrina y la teología, pero debemos ser muy cuidadosos porque hay muchas cosas que surgen, muchas enseñanzas que surgen de el hombre empieza a volar en el conocimiento, empieza a especular, ¿no es cierto? Y a salirse de lo que dice la escritura y a suponer, y cuando tú empiezas a suponer, estás al borde de caer en herejías. Aquí, toda esta enseñanza de la teología del pacto son suposiciones de gente que toma eso como verdades bíblicas sin tener fundamento en la palabra del Señor. Especialmente cuando se refiere a todo lo que estamos viendo. Mira, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Los israelitas estuvieron en la dispensación de la ley.
la gente que enseña esta teología del pacto dice que los israelitas estuvieron también bajo la gracia y que nosotros también estamos bajo la gracia. Y los hombres antes del diluvio también estuvieron bajo la gracia. Y todos estuvieron bajo la gracia desde Adán hasta hoy. Pero la escritura es clara. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los israelitas. ¿Y quiénes están bajo la gracia? Nosotros. La ley y la gracia son dos sistemas a través de los cuales Dios rige sobre el hombre. Si tú estás bajo la ley, entonces tú tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés. Pero si tú estás bajo la gracia, tú no tienes que cumplir esos mandatos, porque Dios te ha dado a ti algo llamado gracia. Y la gracia es muy distinta a la ley. La gracia es un sistema en el cual Dios obra en nosotros produciendo la obediencia y produciendo lo que Él quiere hacer. Hay un versículo en el libro de Hebreos, si lo podemos leer, libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20. Deja explicarte lo que es la gracia. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Estoy en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Escucha esto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mira, mira esto, mira este versículo, lo tenemos ahí. Dice, el Señor os haga aptos. ¿Qué significa? Que no somos aptos. No somos aptos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso dice, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Tú no eres apto, tú no eres apta, yo no soy apto para hacer la voluntad de Dios. No soy capaz, no soy apto, pero Él me hará apto. ¿Sí? ¿Puedes hacer estas dos confesiones? Levanta una mano conmigo y di, no soy apto para hacer la voluntad de Dios. Primera declaración. Segunda, el Señor, di conmigo, el Señor me hace apto para hacer su voluntad. Amén. No soy apto. Y tú sabes, y yo sé que no soy apto, que yo quiero obedecer, pero hay fuerzas dentro mío que me tiran para atrás. ¿Sí o no? ¿Y no es lo que dijo Pablo? Pablo dijo, quiero hacer la voluntad de Dios y hago lo contrario. Quiero dejar de pecar y sigo pecando. Eso dijo el apóstol Pablo. No soy apto. Pero mira lo que dice. El versículo sigue diciendo, haciendo, ¿cómo me hará apto él? ¿Cómo te hará apta a ti? Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. ¿Cómo nos hace apto? Produciendo él en nosotros lo que nos manda a realizar. Por ejemplo, él me manda perdonar a los que me han ofendido. Yo te pregunto, sinceramente, estoy hablando de la gracia de Dios, la gracia que trajo Jesucristo. Entonces yo te pregunto, cuando alguien te ha ofendido gravemente, ¿tú quieres perdonarle? ¿Tú deseas perdonar a la persona que te dañó? Con todo tu corazón, yo quiero perdonarlo. Te ofendió,
como dice la gente, te hizo bolsa y, y tú le quieres perdonar. O en nuestro corazón decimos, sí, lo tengo que perdonar, pero no tengo ganas de perdonarlo. La realidad es que aunque el Señor nos manda a perdonar, en nuestro interior, si somos sinceros, no queremos perdonar. ¿Sí? No somos aptos para perdonar, somos aptos para odiar. Somos aptos para estar resentidos, somos aptos para mantener la rabia dentro, la bronca dentro. Esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor nos manda a perdonar. ¿Y cómo voy a perdonar si mi naturaleza es no perdonar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Él viene y lo hace dentro mío. Cuando yo le digo, Señor, quiero perdonar, pero no puedo perdonar porque mi naturaleza, mi carne, me lleva a no perdonar y a mantener el resentimiento. Pero te pido perdón por eso. Ahora, produce tú en mí el perdón hacia el que me ofendió. Cuando tú haces eso, tú haces lo que Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Ya no es David el que está tratando de perdonar, es Cristo el que está produciendo perdón en David. El Señor me hace apto haciendo Él lo que Él mismo me manda hacer. Amén. Esto es como la salvación, mira. El Señor nos manda a arrepentirnos para ser salvos, ¿verdad que sí? Pero ¿quién se puede arrepentir por su propia gana o fuerza? Él nos manda a arrepentirnos, pero Él nos da el arrepentimiento. Él da el arrepentimiento. El Señor nos manda a creer y tener fe en Él para salvación, pero no lo tenemos. Entonces Él nos da la fe como don de Dios. Es decir, todo lo que Dios te pide que hagas para ser salvo, Él mismo te lo da. Y todo lo que Dios te pide que hagas para ser un cristiano genuino y vivir una vida cristiana genuina, Él también te lo da. Entonces tú no trates de producir en tu vida lo que Dios tiene que producir. Tú tienes que decir, no soy capaz, no soy apto. Ahora hazme apto por tu gracia. Que venga tu gracia y me haga apto para perdonar, me haga apto para estar santificado, me haga apto para vencer este tipo de cosas que me están derrotando. Y cuando tú haces ese tipo de oración, tú estás diciéndole al Señor, no yo, sino tú. El problema es que leemos un mandamiento y tratamos de cumplirlo inmediatamente. Pero, ¿cuál es el secreto de la gracia? Que lees el mandamiento y dices, Señor, no puedo hacer esto. No me nace, yo no puedo. Pero entonces pides al Señor que Él lo haga y Él lo produce. Amén. Por eso dice la palabra, que el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. Di conmigo, Señor, produce en mí el querer como el hacer tu voluntad. Amén. Amén. Muy bien. En todo esto que hemos hablado, nosotros tenemos que entender, amados, que estos hermanos tienen un serio problema porque ellos están generando doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Nunca te apartes de la palabra del Señor. La verdadera doctrina, la que Dios avala, la que Dios respalda, es la que está sustentada en la palabra del Señor, en la Biblia, la palabra de Dios. No, cualquier doctrina debe ser fundamentada en las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ver una segunda doctrina errónea de la gente reformada. Pon como título ahí
el momento en que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. El momento en que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver esta doctrina porque esta es una enseñanza muy fuerte dentro de los maestros reformados, y vamos a ver qué es lo que ellos enseñan y qué es lo que la Biblia enseña. Los maestros reformados enseñan que las personas son bautizadas con el Espíritu Santo en el mismo momento de la conversión. Que cuando las personas se están convirtiendo al Señor, en ese mismo momento están siendo bautizadas con el Espíritu Santo. Es decir, que no hay una separación o una diferencia entre la conversión y el bautismo con el Espíritu Santo. Que todo el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión. Eh, para justificar ese pensamiento, ellos utilizan el pasaje que está en Primera de Corintios 12:13. Dice Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Ellos dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es este bautismo que produce el Espíritu Santo cuando en el momento de la conversión el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que existen tres bautismos en los cuales todo cristiano participa. Primero, el bautismo del agua. En ese bautismo del agua, ¿no es cierto?, que es el momento que nos convertimos al Señor, nuestros pecados son lavados y ocurren muchos otros procesos. Escribí un libro que ustedes deben tener acerca de el bautismo del agua, su poder y eficacia, ¿sí? Allí en ese libro analizo todo lo que ocurre en el bautismo del agua. Es bueno, ¿no es cierto?, que lo tomemos y lo volvamos a leer, si es que ya lo leyeron, y si no, léanlo porque hay muchísima información acerca de todos los procesos que ocurren en el bautismo del agua. Este es el primer bautismo que experimenta el cristiano. El segundo bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y el tercer, el bautismo en el cuerpo de Cristo por medio del cual el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tú estás en el mundo, te conviertes al Señor y el Espíritu Santo te toma y te introduce espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Este es el pasaje que dice acá: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí hay un verdadero bautismo que lo produce el Espíritu Santo, bautizándonos, introduciéndonos en el cuerpo de Cristo a todos los que nacemos de nuevo. Este es el segundo bautismo. Y el tercer bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo, en el cual recibimos una investidura de poder de Dios, hablamos en lenguas y todo lo que ustedes ya saben que experimentamos. Pero los reformados dicen que no hay actualmente, aunque la iglesia primitiva ocurrió un bautismo con el Espíritu Santo, con lenguas y con manifestaciones y cosas sorprendentes, que el día de hoy eso no existe. Eso no existe. Que el día de hoy, lo que la Biblia llama bautismo con el Espíritu Santo, ocurre en este momento cuando el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. Entonces ellos unen dos bautismos
para negar el bautismo con el Espíritu Santo, con lenguas y todo eso, ellos dicen entonces que no hay un bautismo con el Espíritu Santo hoy día, un bautismo con el Espíritu Santo con lenguas, profecías y eso, sino que ese bautismo hoy día lo hace el Espíritu Santo al introducirnos al cuerpo de Cristo, porque ellos tienen la posición de que al morir el último de los apóstoles, las lenguas cesaron, las profecías cesaron, los milagros cesaron, toda la sobrenaturalidad que Dios manifestó en el siglo primero, en la iglesia primitiva, que todo eso se terminó. Esa es la posición de ellos. Entonces ellos no pueden aceptar que hay una experiencia llamada bautismo con el Espíritu Santo, donde las personas son llenas del Espíritu y hablan en lengua y a veces profetizan. Ellos nunca van a aceptar eso. Entonces ellos han inventado una doctrina diciendo que el bautismo con el Espíritu Santo hoy día es cuando el Espíritu te introduce en el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos tres bautismos. Lo primero que tenemos que entender es que en el bautismo del agua, el que te bautiza, escucha esto, muy importante hablar del bautizador. En el bautismo del agua, el bautizador, el que te bautiza, es la persona que te ganó para Cristo o quien ha sido asignado para bautizarte, ¿verdad? Si el hermano te ganó para Cristo y te bautiza, ese es tu bautizador. Si es el pastor que juntó gente y ese día llevó a toda la gente al río, el que bautizó es el bautizador. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor manda a los apóstoles a bautizar. Los bautizadores aquí son los apóstoles. En la casa de Cornelio, cuando Pedro fue enviado a Cesarea, la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículos 47 y 48, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí Pedro no bautizó, Pedro no fue el bautizador, él fue acompañado de algunos hermanos a la casa de el centurión. Y entonces a los hermanos que iban con él les dijo, bueno, ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, bautíceles con agua. Entonces, en este primer bautismo, el bautizador es un hombre o una mujer que aplica el bautismo del agua sobre la persona que se convirtió. En el segundo caso, en el bautismo en el cuerpo de Cristo, dije que hay tres bautismos, bautismo del agua, bautismo en el cuerpo de Cristo y bautismo con el Espíritu Santo. En el bautismo en el cuerpo, el bautizador es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza en el cuerpo. Por eso, Primera de Corintios 12 y 13. Primera de Corintios 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que el bautizador es el Espíritu Santo que nos bautiza, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Luego viene el tercer bautismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí el bautizador es el Señor Jesucristo. Mateo 3:11. Está hablando Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el bautizador aquí? ¿Quién es el que bautiza aquí?
Lo leo de nuevo. Es Juan el Bautista el que está hablando. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Mira lo que dice entonces. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo, Jesucristo. En Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿De quién estaba hablando Juan? Estaba hablando de Jesús. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Finalmente leemos en Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces tenemos tres bautismos. Vamos a repetir esto. En el bautismo del agua, el bautizador es, ¿quién es el bautizador? En el bautismo de agua, el hermano o la hermana que te bautiza. Amén. Luego tenemos el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el bautizador en el bautismo en el cuerpo? El Espíritu Santo. Y luego tenemos el bautismo con el Espíritu, ¿sí? ¿Y quién es el bautizador? El Señor Jesucristo. Así que acá tenemos, mira, tres bautismos y tres elementos distintos. El primer bautismo es con agua o en agua. El segundo bautismo es en el cuerpo. El elemento es el cuerpo de Cristo. Y el tercer bautismo el elemento es el Espíritu Santo. En el primer bautismo, el elemento con que se bautiza es agua. En el segundo bautismo, el elemento con que se bautiza es el cuerpo de Cristo. Y en el tercer bautismo, el elemento con que se bautiza es el Espíritu Santo. Entonces, estos tres bautismos están bien diferenciados en las Escrituras. Primero, porque el elemento con el que se bautiza es distinto. Y segundo, porque los bautizadores son distintos. ¿Cuál es el error de los reformados? Que ellos dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es el bautismo en el cuerpo de Cristo y eliminan automáticamente el bautismo con el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver entonces algunas cosas interesantes acá. Mira, hablemos del primer bautismo. Para renacer, toda persona necesita experimentar el bautismo del agua, ¿no? El bautismo de agua es la ministración que hacemos sobre toda persona que cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y por medio de este bautismo renace espiritualmente e ingresa en el reino de Dios. Mucha gente ha tomado el bautismo del agua de manera muy liviana. Hace muchos años que estamos enseñando que el bautismo es un elemento clave de la salvación. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Me preguntan constantemente, ¿qué pasa con la gente que cree y no es bautizada? Yo no sé. Pero yo sé que la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese y es un más. Así que acá tienes creer
más ser bautizado igual salvo. Todos nosotros provenimos, amados, de una enseñanza diferente, donde el bautismo del agua es como algo que lo hacemos después de un tiempo con la gente. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, tú te das cuenta que la gente es bautizada en el mismo momento de su salvación. No hay bautismo posterior a la salvación. El único caso de excepción es Saulo. Saulo se encuentra con Jesús, ¿no es cierto? Y no hay ningún cristiano allí que lo bautice. Él llega a la ciudad de Damasco, está ciego y está orando por 3 días y el Señor manda a Ananías, un discípulo, para que lo bautice y lo sane. Ananías llega y le dice, ¿por qué no te has bautizado todavía? Para Ananías es incomprensible que él recibió a Cristo, todavía no está bautizado y han pasado 3 días. Entonces le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira qué interesante, hacía 3 días que se había convertido. Escucha esto, hacía 3 días que se había convertido. Ananías viene y le dice, todavía tus pecados no están lavados. ¿Escuchaste? 3 días que había tenido un encuentro con Cristo. Y Ananías le dice, tus pecados no están lavados todavía. Levántate y lava tus pecados. Porque el bautismo es eso, un lavamiento de los pecados. Pero también el bautismo es un nacimiento espiritual. Por eso mira lo que dice acá en Juan 3, versículos 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Observa, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando tú naces de agua y del Espíritu, entras en el reino de Dios. En el bautismo, tú naces del agua y del Espíritu e ingresas en el reino de Dios. El bautismo es tu ingreso al reino de Dios y tu nuevo nacimiento. Entonces, el bautismo es extremadamente poderoso, pero hay que ministrarlo en el momento de la conversión, en el momento que la persona se está entregando al Señor Jesucristo. Todos nosotros, nuestras iglesias, bautizamos a la gente en el momento de su conversión. En el momento de su conversión. Entonces, en este primer bautismo, la persona nació en Cristo, pero en el momento en que está siendo bautizado con agua y naciendo en Cristo, en ese mismo instante, el Espíritu Santo está produciendo el segundo bautismo. Este segundo bautismo ocurre en el momento mismo del nuevo nacimiento y la persona es introducida por el Espíritu Santo que lo está haciendo nacer y lo está introduciendo al cuerpo de Cristo. ¿Cuándo somos introducidos al cuerpo de Cristo? En el momento de nuestro nuevo nacimiento. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos introduce en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Amén. Pero luego viene como una experiencia distinta y generalmente posterior al nuevo nacimiento, viene el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a explicar esto porque tenemos que entenderlo bien. Pregunto,
Una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, que todavía nunca habló en lenguas, fue bautizada con agua, pero nunca ha hablado en lenguas. Estoy pregunto, esa persona que nunca habló en lengua, nunca fue bautizada con el Espíritu Santo, esa persona tiene al Espíritu Santo dentro. Sí. Sí, ¿Sí? pastor. ¿Seguros? Sí lo tiene. Bien, ¿tenemos alguna forma bíblica de probarlo? De preguntar. ¿Tenemos alguna base bíblica para probar eso? Porque dije, todo lo que decimos y enseñamos debe tener un fundamento bíblico. Dice la Amén. Si palabra, no vamos a estar... pastor, que en Efesios dice que nosotros cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí, sí, fuimos sellados, pero puede ser que el sello sea una marca externa del Espíritu Santo, pero no implica que esté habitando en nosotros el Espíritu Santo. Te puede sellar sin habitar. Hermana Berta, ¿sí? Pero necesitamos algún pasaje bíblico que sea más evidente y que con el cual podamos probar que el Espíritu Santo realmente está en la persona cuando cree, aún antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ese fundamento bíblico. Mira, ¿recuerdan que el Señor Jesucristo prometió, dijo en el capítulo 14, a ver si lo buscamos acá, en el capítulo 14 de Juan, del libro de San Juan, el Señor habló acerca del Espíritu Santo y él dijo lo siguiente, capítulo 14. En el versículo 15, perdón. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estoy en el 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Mira, todas estas conjunciones son muy importantes cuando leemos las escrituras, los verbos, las conjugaciones, las pequeñas palabras son extremadamente importantes. Aquí dice, el Espíritu que mora con ustedes, o sea, está al lado de ustedes, pero estará dentro de ustedes. Aquí el Señor lo habla como promesa, ¿verdad? Pero alguien puede decir, claro, el Espíritu en realidad entra cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Pero el Señor, el día de la resurrección, recuerdan que resucitó, ¿no es cierto? El tercer día, cuando resucita, a la tarde de ese día, a la noche más bien, ocurrió algo muy interesante. Capítulo 20 de San Juan, versículos 19 hasta el 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló.
¿Recuerdan cuando el Señor sopló sobre Adán? ¿Sí? Y cuando él sopló sobre Adán, metió hacia Adán, hacia adentro de Adán, el espíritu. Ahora, el Señor sopla sobre los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Ese día que el Señor sopló sobre ellos, lo recibieron. Fue el día de su resurrección. ¿Cuándo fueron bautizados con el Espíritu Santo? 50 días después. Durante esos 50 días ya el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, pero tenía que venir con poder sobre ellos. Amén. Entonces, el Señor luego estuvo 40 días enseñándoles. Y en Hechos 1, 4 y 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 40 días antes él había soplado y ellos habían recibido el Espíritu Santo. 40 días después les dice, esperen, porque todavía no han sido bautizados con el Espíritu. El Espíritu está dentro de ustedes, pero necesita venir sobre ustedes. ¿Sí? Y en Hechos 1, 8 y 9, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, mira, ya lo tienen dentro, morando en ellos, pero ahora tiene que venir con poder derramado sobre ellos. Entonces, hay dos relaciones del Espíritu Santo con el creyente. Una morando dentro y otra derramado sobre. Morando dentro, porque en el momento de tu conversión entró el Espíritu Santo. Y todas las obras que han ocurrido en nosotros de internas, todas las ha hecho el Espíritu Santo. Entonces, una persona que se convierte a Cristo, en el momento de su conversión, recibe al Espíritu Santo. No ha sido todavía bautizado con el Espíritu Santo, pero ya el Espíritu entró y está morando dentro. Les voy a dictar una serie de obras que el Señor hace morando dentro, con las citas bíblicas que nos las vamos a leer, pero ustedes las copian, por favor. Es una lista y ustedes pueden poner ahí. Las operaciones del Espíritu Santo dentro de nosotros las escriben. Primero, nos hace nacer de nuevo. Juan 3, 3 al 7. Segundo, nos regenera. Juan 3, 3 al 8. Ustedes estudien después estos pasajes porque todos ellos hablan de la obra del Espíritu Santo morando dentro. Amén, morando dentro. Luego, tercero, nos habita, mora dentro de nosotros. Romanos 8, 9. Segunda de Timoteo 1, 14. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Juan 2, 20 y 27. Sí, hermano Eduardo. Repito la cita. Dije, nos habita, mora en nosotros. Romanos 8, 9, segunda de Timoteo 1, 14, primera de Corintios 6, 19,
Primera de Juan 2, 20 y 27. Otro, nos sella, lo que dijo mi hermana Berta, nos sella. Efesios 1, 13 y 14. Y Efesios 4, 30. Efesios 1, 13 y 14, Efesios 4, 30. Otra obra, nos guía, Romanos 8, 14. Hay muchas citas, yo doy algunas nada más en cada una de las operaciones del Espíritu. Otra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4, 13. Romanos 8, 16. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4, 13. Romanos 8, 16. Otra obra, nos enseña. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 16, 13 al 15. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Otra obra, intercede por nosotros. Intercede por nosotros desde nuestro interior. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. Amén. Desde nuestro interior. Otra obra, nos fortalece en nuestro espíritu. Nos fortalece nuestro hombre interior. Efesios 3, 16. Otra, nos santifica. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Todas estas obras que estamos hablando son obras que hace el Espíritu Santo morando, ¿sí? En esta relación, morando dentro de nosotros. Nos transforma, dije nos transforma, ¿no? Nos transforma. Segunda de Corintios 3, 18. Otra, nos ayuda a orar como conviene. Romanos 8, 26 y 27. Otra obra, produce en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y una obra más. Reparte dones espirituales o nos imparte dones espirituales. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Bien, todas estas obras que mencionamos las hace el Espíritu Santo internamente, desde el día que viene a morar en nosotros. Voy a decir algo respecto de los dones. Los dones del Espíritu Santo, cuando nacemos en Cristo, son parte de nuestro equipamiento genético. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una personalidad espiritual, un perfil ministerial. Tú tienes una cantidad de dones
que el Señor te da en distintas intensidades, en algunos dones con más intensidad, otros con menos intensidad. Tu hermano tiene otros dones o quizás los mismos dones, pero en distintas intensidades. Y el que está a tu lado a lo mejor tiene los mismos, a lo mejor los tres tienen los mismos dones, pero en distintas intensidades cada don. Y eso conforma las distintas personalidades espirituales, las distintas personalidades ministeriales. Todos hemos recibido un equipamiento de dones. Cada uno de nosotros tiene varios dones, algunos que nos fueron dados en mucha potencia y otros que nos fueron dados en menor potencia. Entonces, los que nos son dados en mucha potencia son los que son más visibles. Por ejemplo, hoy día yo estoy ejerciendo el don de la enseñanza. Y este es un don muy visible en mí porque yo vivo enseñando, ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Enseño hasta el aburrimiento, ¿no? Pero es parte de los dones que Dios me ha dado. Pero tengo también otros dones que el Señor me ha dado, pero tengo algunos dones que también me ha dado que son en bajísima potencia, que a veces aparecen en mi vida en ciertos momentos y luego es como que por un tiempo no están, pero siempre están. Entonces, todos tenemos dones que nos fueron entregados con mucha potencia y otros con menos potencia, pero todos tenemos un equipamiento de dones. Esos dones nos fueron entregados en nuestro nacimiento espiritual, cuando nacimos en Cristo. Amén. Ahora, hay un don o dos dones que nos son entregados, a los que Dios le entrega, en los cuales se necesita el bautismo con el Espíritu Santo, que es el don de lenguas. Y vamos a hablar en un momento, y el don de lenguas más el don de interpretación de lenguas. Vamos a hablar en un momento de el don de lenguas y el hablar en lenguas. Pero estoy hablando ahora de los dones. La impartición de dones no ocurre en el momento del bautismo con el Espíritu Santo, sino en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Por eso tú puedes ver gente que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, pero sana enfermos, o tiene discernimiento de espíritus, o tiene diversas dones que el Señor le ha dado y que se manifiestan de acuerdo a la oportunidad que la persona tenga y los momentos en que la persona los utiliza. Lo que hace el bautismo con el Espíritu Santo es potenciar a un nivel mucho más fuerte todos esos dones que el Señor nos ha dado. Amén. Pero ya están dentro de nosotros. Muy bien. Cuando el Señor habló del bautismo con el Espíritu Santo, habló principalmente acerca de una impartición de poder. Nosotros podemos leer, ¿no es cierto?, en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Pregunto, ¿no tenían poder antes de ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Tenían poder o no tenían poder? Tenían poder. El Señor los mandó de dos en dos, ¿se acuerdan? Y les dio poder y autoridad. Y ellos fueron, sanaron enfermos, resucitaron muertos, hicieron muchas cosas. ¿Tenían poder o no tenían poder? Tenían poder, pero el Señor les ofrece más poder. Y les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir,
Cada vez que el Señor habló del bautismo con el Espíritu Santo, habló de poder. Y habló de eso como algo que se necesita para servir al Señor. Hay gente que dice, bueno, el bautismo con el Espíritu Santo será para algunos, no para mí. ¿Será que el bautismo con el Espíritu Santo es para todos los cristianos? ¿Qué cree usted? ¿Que es para todos o que es para unos cuantos? ¿Es para todos el bautismo con el Espíritu Santo? Para todos, sí. Y pastor, Jamás hizo referencia que era para algunos específicamente. ¿se acuerdan que dijo, estas señales seguirán a los que creen? Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿y qué más dijo? Hablarán nuevas lenguas. Los que creen, o sea, todos los que creen. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos no lo reciben? Tenemos millones de hermanos en el mundo que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Primero, todos estos hermanos que por doctrina no creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Me refiero a anglicanos, luteranos, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿sí? No metodistas pentecostales, sino metodistas, ¿sí? Menonitas, que no creen por doctrina, no creen en el bautismo con el Espíritu Santo y entonces la gente no lo recibe. Pero tenemos dentro del pueblo pentecostal, dentro de nuestras iglesias, mucha gente que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, a ver, pongamos a un lado a la gente que por doctrina no cree. Centrémonos en nosotros que sí creemos. En nuestras iglesias creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿los miembros de nuestra iglesia, todos han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Y por qué no lo han recibido los que no lo han recibido? Miren, amados. La primera pregunta es, ¿estamos ministrando el bautismo con el Espíritu Santo a la gente nuestra de manera regular, de manera constante? ¿Estamos ministrando el bautismo con el Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestros cultos, a la gente? Yo estoy haciendo una pregunta inocente, ¿sí? Pero pregunto esto, ¿saben por qué? Porque en los últimos años, recorriendo muchas iglesias y ministrando el bautismo con el Espíritu Santo, yo observo que en muchas de nuestras iglesias pentecostales, la gente no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, quizá porque no se ministra regularmente. Entonces, si no se ministra regularmente el bautismo con el Espíritu Santo, la gente se convierte y le hablamos de muchos otros temas, le predicamos, oramos por sus enfermedades, por sus problemas económicos, familiares, pero no le ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, ¿lo recibirán espontáneamente? Muy probablemente no, ¿verdad? Parece que todo lo que intencionalmente ministras es lo que Dios ministra a la gente. Si oramos por los enfermos, ordenamos milagros, los milagros se van a producir. Si nunca ordenamos milagros, no habrá milagros. Pero si nosotros ministramos milagros y ordenamos milagros, va a haber milagros. Esto es como una regla. Todo aquello que se ministra es lo que la gente va a recibir. Entonces, nosotros tenemos que entender que
Todos nuestros hermanos necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo para vivir una vida poderosa con Dios. Los dones que ellos tienen se van a potenciar cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo, ellos entran a una nueva dimensión en su vida espiritual. Pero hay que ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces recomiendo que lo hagamos, ¿sí? Que ministremos a nuestra gente. Pregunta a los hermanos en tu iglesia, ¿cuántos de ustedes no han sido bautizados todavía con el Espíritu Santo? La gente te dirá, yo pastor, muy bien. Ministrales, ora por ellos, ministrales el bautismo con el Espíritu Santo y ayúdales a recibirlo, porque ellos lo necesitan. Amén. Muy bien. El bautismo con el Espíritu Santo entonces es una llenura. Sí, Pastora Alejandra, active su audio. La evidencia es el hablar en lenguas, nada más. Esa es la primera evidencia, ahí vamos. Vamos ahora a la evidencia. Pero tengo que decir que además de ser una investidura de poder, el bautismo con el Espíritu Santo es una llenura. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Entonces Jesús habló de una investidura de poder, pero cuando vino el Espíritu Santo, además de investirles de poder, los llenó. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo es una llenura y es una investidura. Amén. Ahora voy a explicar algo. Mira, ¿se acuerdan que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Recuerdan que dijo eso? Sí. Dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería? Lo explica el mismo apóstol Juan. Dice, esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu dentro de las personas es como un río, es agua viva. Ahora, cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, se abren esos conductos. Yo siempre le explico a la gente lo siguiente, mira, hay un conducto que va de la mente a la boca, que es el que utilizamos todo el día para hablar en nuestro idioma. Pero hay un conducto que va del espíritu a la boca. Y cuando ese conducto se abre, nuestro espíritu fluye en lenguas. El agua que está dentro acá sale por la boca. El agua viva sale, ¿no es cierto?, con lenguas, nuevas lenguas angelicales, lenguas extrañas. Ok. Entonces, en el bautismo con el Espíritu Santo, ese conducto se abre y la persona empieza a fluir el agua viva que está dentro y habla lenguas. Entonces ocurren varias cosas en el bautismo con el Espíritu Santo. Primero, somos investidos de poder. Segundo, somos llenados con el Espíritu Santo. Tercero, se abre el conducto y los ríos de agua viva empiezan a salir por la boca de la persona. Y la persona adquiere un idioma nuevo, que son las lenguas, para orar y hablar con Dios. Amén. Bien, ahora, la pregunta de la pastora Alejandra. Miren, leamos Hechos 2:4. Dice, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Observa lo que dice. Fueron llenos del Espíritu Santo, fue su bautismo con el Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. En Hechos 10, 45 y 46, Pedro está predicando a la gente en la casa de Cornelio. Y dice, y los fieles de la circuncisión
judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, derramado, no morando, ¿me entiendes? Derramado. Está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. ¿Cómo supieron estos hermanos judíos que los gentiles que estaban ahí estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6. Aquí Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les bautiza con agua y ahora ellos, y Pablo luego pone las manos sobre ellos y dice, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos otra vez, fíjate, no dentro, sino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que en todos los momentos en que el bautismo con el Espíritu Santo vino, el Espíritu vino sobre las personas y los bautizó, ellos hablaron en lenguas. Así que esta es la primera evidencia, hablar en lenguas. Pero acá se mencionan dos más. Profetizar, como el pasaje que dice aquí, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y también en Hechos 10:46 les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alababan, exaltaban al Señor. O sea, hay la primera evidencia y la más fuerte y la evidencia clave de que alguien está siendo bautizado con el Espíritu Santo es que empieza a hablar en lengua. Pero también puede ser que profetice o que cante o que adora al Señor. Incluso a veces tiene manifestaciones físicas. La gente tiembla o danza o cae al piso o otras manifestaciones externas. Recuerden que el día de Pentecostés la gente dijo que estaban borrachos. ¿Por qué puede haber dicho que estaban borrachos? ¿Por qué pueden haber dicho que estaban borrachos? Porque actuaban como borrachos. ¿Cómo actúa un borracho? A ver, todos los que han sido de ese club. Ustedes saben, ¿no es cierto? A los que se le han pasado las copas, ¿no? ¿Cómo actúa un borracho? Así como borracho, ¿no es cierto? Y la gente dijo que estaban borrachos. Ahora, obviamente que no estaban borrachos. Pedro dijo no están borrachos. Pero la gente decía eso por la forma que actuaban. Entonces, en el momento del bautismo con el Espíritu Santo hay gente que tiembla, hay gente que danza, hay gente que se mueve raro. Tú no tienes que extrañarte eso. Tienes que saber nada más que eso también son manifestaciones del Espíritu operando en la persona, pero que la clave distintiva de que alguien está siendo bautizado con el Espíritu Santo es que habla en lengua. Amén. Muy bien. Ahora vamos a aclarar un punto. La diferencia entre hablar en lenguas y tener el don de lenguas. No es lo mismo hablar en lenguas que tener el don de lenguas. Lo voy a explicar. Hablar en lenguas es una promesa que el Señor dio para todos. Dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen, ¿recuerdan? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que el hablar en lenguas es una experiencia que debe ser cotidiana. Todos nosotros en nuestra vida personal cotidiana debemos hablar en lenguas, orar en lenguas, cantar en lenguas, bendecir en lenguas.
Cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, ya de manera permanente queda ese canal abierto. Dije que hay dos conductos, uno que va de la mente a la boca y otro que va del espíritu a la boca. Y ese canal que va del espíritu a la boca quedó abierto. Ahora hay que mantenerlo abierto, hablando en lenguas, orando en lenguas, cantando en lenguas, todo el tiempo, diariamente. Pablo dice, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Así que aunque tú no entiendas nada de lo que estás orando en lenguas o hablando en lenguas, tienes que saber que por el hecho de estar hablando en lenguas, tu espíritu se está haciendo más fuerte, te estás edificando internamente. Amén. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, dice que el Espíritu repartió como Él quiere, y allí habla de don de diversos géneros de lengua. A ver si lo leemos en Primera de Corintios 12. Dice exactamente así. Estamos en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí son dones. Son dones. Entonces, hay un don que se llama diversos géneros de lenguas. La persona que lo recibe, y vamos a ver la diferencia, mira. El don de lenguas es una capacidad sobrenatural que Dios da a ciertas personas para edificación del cuerpo de Cristo. Por medio de ese don, el Señor trae palabras para la iglesia. Por eso ese don tiene que ir acompañado de un segundo don, que es la interpretación de lenguas. ¿Sí? Entonces, cuando opera el don de lenguas, tiene que levantarse alguien que interprete, o el mismo que está orando en lenguas interpreta su lengua, y entonces la iglesia es edificada. En ese caso, el don de lenguas es un don. ¿Cuándo es un don? Cuando Dios usa las lenguas que esa persona tiene para traer mensajes a la iglesia. Lo leemos en el capítulo 14. Dice, en el capítulo 14, dice, si pues toda la iglesia, estoy en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué está diciendo? Que cuando por medio de las lenguas Dios tiene un mensaje para dar a la iglesia, esto se haga de manera ordenada. La persona tiene que empezar a hablar en lenguas. Si no recibe interpretación ni hay un intérprete, la persona calla. Ahora, esa persona generalmente es usada por Dios para traer mensajes. Te voy a decir esto. En una iglesia de 100 personas
si todos han sido bautizados con el Espíritu Santo, los 100 hablan en lengua. Pero no los 100 reciben mensajes para darlos a la iglesia. No sé si me entiendes. Todos hablan en lenguas, en su casa, en el trabajo, aún en la iglesia. A lo mejor están orando, todos estamos orando y unos están orando en español y otros están orando en lenguas. Y quizá estamos cantando y todos estamos cantando en español, pero alguno está cantando en lenguas. ¿Es legítimo hacer eso? Sí. Y no solamente legítimo, saludable. Amén. Ahora, algunos de estos 100 que han sido bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lengua, algunos de estos 100 tienen la lengua como don para la iglesia. La mayoría no la tiene. Mira, en mi vida, muy pocas veces yo hablo en lenguas mucho. Regularmente hablo en lenguas en mi vida cotidiana. En la iglesia a veces también hablo en lenguas, pero muy pocas veces yo he sido usado por el Señor para traer mensajes para la iglesia en lengua. ¿Me entiendes? Pero hay personas que sí tienen esa gracia del Señor para traer mensajes en lenguas. Y ellos tienen, yo tengo el hablar en lenguas. ¿Me entiendes? Ellos tienen el don porque Dios les usa a ellos para traer mensajes y a veces, muchas veces ellos mismos interpretan su propia lengua. O a veces Dios levanta a alguien como intérprete de las lenguas. Pero hablo de mi experiencia, particularmente yo, muy pocas veces he sido usado por Dios para traer mensajes en lenguas a la iglesia, aunque yo hablo mucho en lengua. Pero son para mi vida devocional. Hablar en lenguas para mí es una cosa deliciosa. Mi espíritu es edificado. Yo hablo en lenguas en la ducha, hablo en lenguas caminando, donde sea. Pero en la iglesia yo hablo en español. No tengo el don para la iglesia. Quizá usted lo tenga y usted tiene que levantarse y hablar en lenguas y si Dios le da la interpretación, usted mismo interpretar la lengua o esperar que alguien interprete y si no hay nadie, cállese. Le hacen así de arriba y calladito, usted calladita sigue hablando suavemente con el Señor en lengua mientras la iglesia sigue su reunión. Entonces, no es lo mismo el hablar en lenguas como uso regular que adquirimos desde el momento de ser bautizados con el Espíritu Santo que tener el don de lengua como un don usado por Dios para la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta? Nos quedan unos pocos minutos y vamos a estar terminando. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede hacerla ahora? Una pregunta, Alejandro Alegría, por acá. Sí, pastor. ¿Cómo está, bendiciones? En el caso de que por ejemplo, yo tengo alguna experiencia de algunos gente que ya hace tiempo que no veo, pero eran muy usados. Los dones están ahí siempre, a pesar de que la gente se haya alejado de Dios, por ejemplo, incluso apartado. Ese me consulta, si los dones están ahí y no, o sea, yo creo que Dios no los quita, pero están ahí siempre para poder volver a ser usados. Esa es mi consulta. Ok. Miren, aquí en el libro de Romanos, ¿sí? En Romanos capítulo 11, versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una persona que se apartó, ¿le quita a Dios los dones? No.
son irrevocables. Entran en desuso, pero están ahí. La persona se activa nuevamente con Dios y los dones estaban ahí. Dios no quita lo que da, porque son irrevocables. Entonces, nosotros a veces hay cristianos que no entienden esto y se sorprenden porque alguien a lo mejor apartado incluso, y escucha esto, hay gente que ha estado apartada del Señor, borrachos, en una vida perdida, pero a veces Dios ha usado a esa gente para llamar a gente que está en esa vida, en esa misma vida, los ha usado para traerlos al reino. Conozco muchos testimonios de cristianos apartados, están apartados, pero siguen siendo del Señor. Ojo con juzgar, que nosotros a veces somos muy rápidos para juzgar y descalificar, este hermano sí, este hermano no. Solo el Señor sabe, ¿me entiendes? Pero hay gente que ha estado apartada del Señor y Dios usó los dones que tenía en esa persona para hacer el enlace, el puente, para ministrar la gracia del Señor a una persona que está necesitada. Han sanado enfermos, han hecho cosas extraordinarias, apartados del Señor, porque el don está ahí. Dios no quita los dones. Dios nos quita. Los dones, la persona misma los pone en desuso, porque está avergonzada, porque se siente indigno, porque, en fin, por muchas causas, ¿no es cierto? Pero digo, esto es como apenas la persona vuelve a orar y a buscar al Señor, estaba todo ahí, nunca. ¿Sabes cómo es, Alejandro? Es como tu casa, cuando sales de tu casa, apagas todas las luces, ¿no es cierto? Pero la energía nunca se fue, solamente que está desenchufado todo. O sea, la teclita que apretamos así, lo que hace es conectar dos placas, ¿no es cierto? Conectar y está todo prendido otra vez. O sea, todo siempre está. No, cuando tú sales de tu casa no se destruyen las lámparas, las ampolletas, nada. Está todo intacto, solamente que desconectaste la energía, pero cuando vuelves a conectar la energía, la casa llena de luz. Es lo mismo, los dones no son quitados, son irrevocables. Amén. Otra pregunta. Muy bien. Yo. No, a ver quién es yo. Ah, Pastor Rodolfo. Supongamos que estamos ministrando bautismo con el Espíritu Santo y la persona por miedo no se larga a hablar en lengua. ¿Está postergando ese bautismo o puede recibirlo y que después lo manifieste? Miren, nosotros tenemos, cuando ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, tenemos que discernir lo que está pasando dentro de la persona. Lo que dice el pastor Rodolfo es muy común. La gente tiene miedo de hablar en palabras raras que nunca habló. Se puede sentir con miedo o se puede sentir con vergüenza de hablar. Se puede sentir hasta ridícula de hablar palabras que no tienen sentido, sonidos que no tienen sentido para la persona. Entonces, primero tenemos que darle una confianza, que la persona sienta confianza, que no nos vamos a reír. La persona piensa que nos podemos reír de que está hablando balbuceos, palabras extrañas. Contarle nuestra propia experiencia, ayudarle, generar un ambiente de confianza. Y si vemos alguna resistencia, parar la administración, detenerla y preguntar qué es lo que pasa, qué te sucede. Y procurar resolver lo que está sucediendo en la persona para facilitar que lo reciba. Lo más importante es generar un clima de aceptación
donde la persona no sienta ni miedo ni vergüenza y pueda hablar fluidamente. Entonces, me ha tocado muchas veces ministrar a gente. A ver, en muchos lugares yo ministro masivamente el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y mucha gente lo recibe. Y a veces en ciertos lugares me he podido quedar un poco más y tomar a la gente que no recibió el bautismo en ese momento y llevarlos aparte y preguntar qué le pasa, por qué, qué problema tiene, etcétera, etcétera. Y luego ministrar a estas personas que no lo recibieron en el primer momento, en la administración masiva, y ahí la mayoría y a veces todos han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, los que faltaban. En algunos casos muy específicos, incluso había ataque demoníaco y hubo que liberar a la persona. Luego que fue liberada, la persona recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, una tarea nuestra cuando ministramos el bautismo con el Espíritu Santo es despejar las dudas y crear un clima o una situación de libertad para que la gente lo pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Mira, estoy terminando. Quizá ustedes tienen el libro que hace años escribí, pero lo estoy reeditando, estoy trabajando en él, que se llama Ministraciones del Poder de Dios. ¿Cuántos tienen ese libro? Ministraciones del Poder de Dios. Ahí hay instrucciones de cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo y también razones por qué gente no lo recibe. Pero estoy trabajando para ampliar ese libro y mandarlo a ustedes. Los últimos meses he estado editando y escribiendo algunos libros y enviándolos. Yo espero que hayan recibido eso. Y apenas tenga este libro, estoy trabajando en este libro, lo voy a enviar ampliado, reeditado, y va a haber ahí respuestas también a muchas inquietudes de por qué la gente no recibe a veces el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Muy bien. Hemos terminado. Vamos a orar al Señor y si el Señor nos ayuda, en 2 semanas más vamos a estar nuevamente juntos compartiendo este tiempo delicioso, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos para estar listos para defender lo que creemos. Miren, lamento yo que en este tiempo haya hermanos nuestros atacando a sus propios hermanos, en este caso a nosotros. Estamos recibiendo nosotros que somos pentecostales, carismáticos, recibiendo ataques fuertísimos de muchos de teólogos, maestros, predicadores de estas iglesias que menciono, bautistas, luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, ataques por lo que vivimos en el Espíritu, por lo que creemos, por lo que practicamos. Pero no te dejes intimidar. Y sabes siempre esto, si alguna enseñanza no tiene un verdadero fundamento bíblico, no temas. Esa enseñanza es una creación humana. Y si es creación humana, es basura. No tienes que tener temor. Todo lo que te enseñemos, todo tiene que tener fundamento bíblico, todo. Entonces, si la Biblia lo respalda, puedes creerlo. Si no, deséchalo. Amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, Pastora Ruth, ¿por qué no nos despides en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Tienes que activar el audio. Amén.
Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor. A darte gracias, Padre, por esta tarde en la cual hemos compartido esta palabra, que ha sido un alimento, Señor, enriquecedor para nuestra vida espiritual. Sí, Padre, te Señor. damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor bendito, Bendito de tu eres. palabra. Gracias, Padre, porque Bendito. todo lo que tú nos enseñas, Señor, es para poder edificar nuestra vida espiritual, para poder que nosotros podamos, Señor bendito, tener palabra tuya. Y que esta palabra, Señor, esté en nosotros, Amén. Señor, y haga en nosotros, Señor, una vivencia real, genuina en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre mío, por impartir, Señor, estos momentos tan agradables que es tu palabra, Señor, de escudriñarla, Señor bendito. Gracias, bendito Rey de la Gloria. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a aquellos que están conectados, Señor, y a aquellos que no pudieron conectarse, Señor bendito, también. Dale la posibilidad que ellos puedan aprender de ti, Padre mío. Gracias te damos en esta tarde y poder nuevamente, Señor, tener esta clase. Bendice a nuestro apóstol David, apóstol Laura y a todos los pastores, como también a nuestros hermanos. Bendícelos grandemente. Que la bendición, Señor, sea tuya y que venga siempre de lo alto, de tu trono, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias a Oscar por ayudarnos con toda la parte de administración y los textos. Gracias, Brandon, porque esto se va a subir al canal ICCM Cerrillos. Ahí están las tres clases anteriores y esta cuarta también va a ser subida al canal ICCM Cerrillos. Ahí la pueden encontrar para volver a escucharla. Amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos. Tenemos hoy día hermanos conectados de un montón de lados, de aquí de Chile, de Argentina, de República Dominicana. Tenemos de Perú, también tenemos amados, amadísimos de muchos lugares. El Señor les bendiga a todos. Nos volvemos a ver con la ayuda del Señor en 2 semanas, de aquí a 2 viernes, en el mismo horario, en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Muchas, muchas, muchas bendiciones.